Pam, 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 pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam, 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 ¡Pam! pa, pa, ¡Ah! pa, 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 pam. pam, pa, ¿Qué pam, tal? pam, pam. ¿Qué No tal? podemos ocultar nuestra alegría de lo bien que vamos, de lo mucho que estamos Como disfrutando con el siempre. podcast y lo mucho que estamos haciendo disfrutar a la gente con este pedazo de podcast que estamos aquí montando de charlas entre colegas. Muy Por buenas. supuesto. Entramos con musiquita de ascensor, con musiquita relajada, de esta para empezar el viaje de subida a la expansión Oh, del cerebro y de bajada a lo que empezamos a trabajar desde el primer programa, desde el capítulo número 0, sobre las divagaciones humanas, donde nos pusimos con el cerebro y el cráneo. Por lo tanto, ya hoy pongo música de ascensor nada más iniciar. ¿Sí o qué? me parece fabuloso porque hoy nos espera una trepidante charla Mm, sobre la espalda. Siempre. Vale, que sí, que aquí tiene un corte muy feo hecho en edición. Pero es que íbamos a hablar de espalda y pelvis y no nos ha dado tiempo ni de terminar el de espalda de una sola vez. Así que os aguantáis y os esperáis a los próximos capítulos. Chao, chao. Con mi compañero, siempre mi partner in crime, mi podólogo, posturólogo y devoto de la neurología y sobre todo bético y casado con el Betis de corazón, Gabriel Garrido Barragán. Un aplauso buenísimo para él, para este caballero. Sí, señor. Y esto no sería posible, montar este podcast no sería posible sin The Original One en las redes sociales. Sin él, la podología no estaría en redes sociales como está hoy en día. Mi ortopodólogo, biólogo y friki number one, Sergi Brain for Free. Y esto es Perfecto. Y esto, The Big Bang. Podiatry, a la carga. Welcome to the explosion of your heart. Big bang, Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más al podcast del pie para todos. ¿No oyes eso, Brain? Es el Big Bang Podiatry. Pues como hemos dicho, para trabajar el tema de columna y, si nos da tiempo, un poco de pelvis, Un siempre poquito de conociéndonos. Y pelvis, como vamos a probar siempre, cosas. teniendo en cuenta lo que estás haciendo tú en redes sociales, yo, como siempre, te voy a dejar el beneplácito y en este caso yo aportaré un par de datos sobre primates, simios, biología y un poquito de antropología. Así que, por favor, arranque. Por favor, lo primero que quiero recordarle tanto a la audiencia como a nuestros espectadores de YouTube es, si no habéis visto el capítulo del cráneo, sobre las divagaciones que hacemos sobre el cráneo y la evolución del cráneo, ojo, cuidado porque si entendéis ese capítulo bien, todo lo que viene después es al hilo de esto, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia quizás de nuestro eje vertebral, de la evolución de nuestro eje vertebral, de las curvaturas de nuestro eje vertebral, la importancia que tiene para aportar recursos hacia la marcha humana y a la locomoción bípeda. Entendiéndose locomoción bípeda como gestos que no son andar, saltar, correr, movernos. La importancia de que no existan alteraciones morfológicas o que quizás esas alteraciones morfológicas también tengan recursos, que no existan hipomovilidades. Vamos a intentar meter cuñita de la importancia que tiene nuestra gran olvidada columna torácica para movernos, eh, porque no todo es lumbar y sacro, hay mucha influencia también de parte torácica y cómo ésta se dispone y se organiza en ese plano sagital, que es quizás el plano por autonomasia de la marcha. La marcha se da casi todo en el plano sagital, con ayuda de movimientos en los otros planos del espacio. Y bueno, cuéntame, Belén, qué cositas tienes para mí sobre esas curvas. Hoy, yo hoy lo que más me apasiona el tema de la columna, bueno, de nuevo, insistir en el tema de que si no habéis visto el tema de lo del cráneo, hoy a lo mejor esta verticalidad o nos costará un poquito más de entender, ¿de acuerdo? Porque a mí siempre cuando hablamos de estos temas o cuando me leo cositas de estos temas para volver a refrescar todo lo que hice en biología, es interesante ver la diferencia de cambio entre, bueno, como siempre hablamos de la posición de nuestro antecesor primate más cercano, que es el Pantroglodites, el chimpancé de toda la vida, pero en esa parte del descenso del agujero craneal hay partes entre medio que se han encontrado a nivel fósil. Entonces, esto es una de las cosas que hay un fósil encontrado hace 3,3 millones de años, no es una broma, 3,3 millones de años ya existen pruebas
¿cómo se llama esto? De postura bípeda o capacidad de postura bípeda, pero no por un cráneo encontrado, sino por la posición de las vértebras y de las costillas o cómo están organizadas. Se encontró un trozo torácico tirado al final de un río por los carroñeros, se llamaba Selam, luego le pusieron el nombre de Selam, que era una niña de 2 años que vivió hace 3,3 millones de años. Entonces, la postura erguida se está perfeccionando desde hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y la columna y en sí, la disposición de los cuerpos vertebrales, no entraremos tampoco mucho, recordad que esto es para todos, por lo tanto, no es una Exacto. clase de, De de antropología ni anatomía de fisiológica, biología. ¿te imaginas? Entonces, Joder. la clave es dar un par De de tips. señales sobre cómo están estas vértebras o cómo han evolucionado estas vértebras, porque gracias a ellas nos permite tener una postura bípeda o tener una postura erguida sin caernos a la hora de tener una fase de vuelo o una fase monopodal. Entonces, como vamos a ir por orden, te dejo a ti hablar de torácico y yo me llevo la parte del lumbar o la hacemos entre los dos, que va a ser bastante, bastante Eso interesante. sería Por favor, fantástico. Gabriel, Sin pasar comparte. por alto también las cervicales, que las cervicales también importan y mucho durante esa posición erguida. Efectivamente. Quizá esa posición erguida, mira, me voy a remontar un poco, no tanto a la biología, sino más al desarrollo neonato. Eh, Sabéis que, bueno, si no lo sabéis, os lo vamos a comunicar en el podcast, que para poder establecer la locomoción bípeda, cuando nacemos, a mí me gusta comparar esto como un poco, porque se asemeja y bastante, a que un niño se desarrolla al igual que nos hemos desarrollado los humanos, o básicamente casi todos los animales. Empieza con un cerebro más reptiliano, entonces el niño lo que hace es arrastrarse, básicamente está tumbado, es una culebra, por así decirlo, es una serpiente. El niño, conforme se va desarrollando y va consiguiendo los hitos de erguirse, de capaz de disociar los movimientos de cabeza con brazos, el niño va adquiriendo más la posición cuadrúpeda de un mamífero, ¿vale? Aquí ya empieza a desarrollar esas cadenas cervicales, musculares, de extensoras, de espalda, básicamente, para después pues, acabar sentado, colocarnos de pie y toda la pesca. En la evolución, a grandes rasgos, pasa algo parecido. Y es que los antepasados comunes que tenemos, la gran diferencia que tiene con nosotros a nivel de mantenerse erguido es, aparte de la pelvis y de ese foramen magno, es el tamaño del tronco. ¿Verdad? El tamaño del tronco y los simios africanos que se encuentran hace muchísimos años a nivel de los fósiles tenían un tamaño de tronco más pequeño. Los Australopithecus y los Homo erectus empezaron a desarrollar ese tamaño de tronco cada vez más grande. Quizá por esa disposición y por esa ergonomía, ¿vale? Y por esa importancia que tiene el desplazamiento del tronco a la hora de la marcha. Recordemos que andar es el gesto de frenar ese desplazamiento del tronco hacia adelante, luego tener una movilidad torácica, tener una buena movilidad torácica y tener una buena potencia a nivel de seguimiento del tronco es fundamental para que esas vértebras tengan recursos, es fundamental para una buena dinámica. Además, no podemos dejarnos de olvidar, desde la parte más visceral, que las vértebras torácicas son menos móviles porque tienen una función muy importante, junto con nuestras costillas, que es la de proteger nuestros principales órganos vitales, corazones y pulmones, que son aquellos que prácticamente nos están dando la vida, ¿no? Nos están oxigenando y desoxigenando la sangre para que puedan llegar los nutrientes correctamente al resto de los tejidos. Luego, aunque los patrones de movimiento vertebral son muy complejos y no se tiene que sean complejos no significa que no, o sea, que no se sepa lo que hay, se sabe lo que hay, pero cuesta mucho como unificar todos esos sistemas complejos de movimientos vertebrales. Una de las partes más importantes es esa cifosis torácica en el eje sagital, ya que si no tenemos una buena curva o esa curva es muy pronunciada, esto va a predisponer a distintos gestos interesantes para la marcha, como hablamos, como hablo en el último capítulo de la marcha que subí al canal, ¿no? Esa flexión de rodilla, esa oblicuidad pélvica, incluso ese ángulo de pie y tobillo, importante para la hora de andar. Si el tórax peca por tener una excesiva cifosis, es decir, esa postura encorvada, esa chepa hacia adelante, si esa columna vertebral no tiene recursos para estar más extendida o esas vértebras torácicas tienen una hipomovilidad importante, es decir, tienen una restricción de movimiento importante, el tronco tiende a no tener tanta capacidad de freno, lo que obliga a aumentar la flexión de rodilla. Esto
desestabiliza un poco más lo que es la pelvis, al final esto va a provocar que el pie y el tobillo tengan que asumir más o menos movimientos en planos del espacio que no deberían de estar tan presentes en la marcha y van a aumentar el gasto energético. Sabemos, y hemos hablado en los otros capítulos de divagaciones sobre la marcha, que si aumentamos, o sea, venimos de una especie que era nómada, nos movíamos para alimentarnos. Si movernos para alimentarnos nos cuesta más de lo que vamos a obtener del alimento, obviamente estábamos destinados al fracaso como especie. Eh, Poco más tengo que aportar sobre la columna torácica. ¿Alguna pincelada que tengas tú que aportar? Yo siempre voy a ser muy pesado con el tema de, yo soy un obseso y desde que conocí al compañero. Como podéis apreciar en el vídeo, el desgaste bucal y muscular de la mandíbula de nuestro compañero Gabriel después de semejante monólogo necesita no solo una rehidratación, sino además un aporte proteico extra. Gracias por seguir escuchando a pesar de todo esto. Vicente Comisario, y soy un obseso de las cinturas, de las cinturas. Ujú. Entonces, esta poca articulación de la columna torácica, que tiene un fin evolutivo, que como has dicho bien es el tema de sujetar costillas y toda una caja. Entonces, esta poca movilidad es una zona, pues, a ver, que se entienda, el tema de en un alto rango por ciento es una zona compensatoria, es una zona Sí, con capacidades menos móviles laterales, pero que la acaba cobrando probablemente de un corriente ascendente que nosotros podamos tener. Es decir, cualquier problema o una pisada simétrica puede curvar la columna en el eje frontal, pero las curvaturas a nivel del eje sagital son bastante más culpa de el problema que hay. Sin embargo, tenemos que ver siempre de dónde viene el problema. Si a lo mejor depende de cómo la principal es la deformidad torácica y sí, no es más. creo Sin que embargo, es la a nivel escoliosis de que más trabajo, a vemos. nivel de trabajo. Exacto, es la escoliosis que Dime, más dime. vemos. Eso que se me olvidó comentarlo. Es la escoliosis que más vemos exacto, cuando nos fijamos en el plano frontal en esa curva torácica, rara vez no encontramos una pequeña desviación de esa curvatura torácica, pero es que entender que esto no es patológico en sí, sino que es que muchas veces lo que tiene que hacer esa curva torácica es darle espacio al corazón. Es que si, entonces, las vísceras que tenemos aquí delante, para nuestros oyentes que no son podólogos y para los que son, para que lo sepan también, las vísceras que tenemos aquí delante se enganchan por ligamentos a la columna. La columna normalmente es el aparato del cuerpo que más capacidad de adaptarse tiene para dejar que las extremidades funcionen. O sea, es la que más va a, por así, como tú has dicho, como causa ascendente, la columna va a sufrir Claro. muchísimo cuando, exacto, se va a doblar o se va a restringir movimiento en los planos del espacio para darle capacidad de movimiento a las extremidades. Entonces, muchas veces los problemas de columna no están en 100% en la columna, sino que están en las extremidades y lo de las extremidades son prácticamente asintomáticos, pero la columna al final se queda sin capacidad de. La columna torácica, cuando la vemos que está muy desviada, que eso es típico que se conoce como escoliosis idiopática. ¿Cuántas veces nos hemos hablado nosotros de idiopatismo? El idiopatismo viene de idiota, significa que no sabemos por qué. Pero para mi entender, y tengo la teoría de que si esa columna tiene que darle espacio a algo tan fundamental como una víscera, y sobre todo a una víscera orgánica tan fundamental como es el corazón y pulmones, obviamente va a intentar restringir el movimiento y va a compensar en el plano que le haga falta. A nivel sagital, dime. Yo te voy a lanzar una teoría sobre esto, porque Lanza, por siempre favor. nosotros hablamos del concepto idiopático, es que somos, bueno, tú ya lo has dicho muchas veces, que somos un poquito idiotas. Porque no Idiotas. sabemos de dónde viene. Entonces, yo aquí quiero destacar dos diferencias claves, que es la compensación lógica que todos tenemos, que es un poquito de curvaturas laterales, es Sí, decir, lo que se llama una actitud escoliótica, exacto. a diferencia de una escoliosis en la cual Escoliosis. aparece ya Exacto. una rotación vertebral, en la cual vemos pues, una escápula más alada, un pecho a lo mejor más Más adelantado, un cerrado. pectoral más adelantado. Vale, entonces, yo aquí tengo una pequeña teoría. Yo aquí tengo una pequeña teoría. A pesar de que pueda haber el tema de las compensaciones, cuando ya aparece Ujú. una rotación es porque esa compensación en el eje frontal únicamente, es decir, es solo en un plano del espacio, una actitud escoliótica, por lo que sea, acaba provocando el contacto de una zona dura como pueden ser las costillas con uno de estos ligamentos que los cuales tienen mecanorreceptores por parte de fase y hay una Sí, transducción de la energía mecánica, es decir, un acercamiento
de la parte dura con la parte blanda, tengo la sensación que entonces es el cuerpo el que te dice, esto no. Esto no, Esto, o sea, exacto. por lo Puede ser, tanto, sí. cuando yo me curvo y las costillas finales en D tocando, vamos a hablar de entre D8 y 12, si no Ujú. recuerdo mal, están tocando zona visceral, ya sea visceral digestiva como visceral respiratoria. En ese momento hay una pérdida de volumen, por lo tanto hay un trabajo de la fascia de contracción que el cuerpo, depende de qué grado, supongo que vamos a entenderlo como si fuese el órgano tendinoso de Golgi, que a la que recibe una tensión máxima deja ir de forma Deja ir, eso. automática. No, no me desaparecen las manos, esto es la hostia. Ahora no Sí, tengo sí, manos, sí. ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay este pequeño contacto o el mecanorreceptor se activa de forma en el umbral de danger, creo que es en ese momento donde el cuerpo hace ¡wop! Y ¡Pup! Y entonces se me compensa. giro hacia adelante. Eso es una teoría mía. Eso es una teoría mía Hombre, teniendo en cuenta que siempre buscamos la supervivencia y exacto, la eficacia. exacto, es que el riesgo que sufre la víscera, ya sea digestiva, ya sea cardiorrespiratoria, de que una parte dura en un mal gesto, en un mal movimiento, le haga una herida, le haga la Ujú. dañe seriamente o le quite capacidad de función, va a generar, pues tiene que generar capacidad de adaptación en el cuerpo por algún lado. Y si para eso tiene que generarte una curvatura de 15, 20 grados, pues te la va a generar. Porque es que entiende, y además nosotros nos lo explicaron así. Esa teoría que tú nos comentas es como nosotros nos lo explicaron. Ojo, ¿No? que las escoliosis se dan, o sea, que se creen que las escoliosis se dan para, o sea, para que no te mueras, o sea, para que tu víscera no entre en una disfunción tan importante que al final sea la pérdida de su función te haga fallecer. Al final esto, en nuestro sistema nervioso, que es quien va a conducir que esa fascia se endurezca o se mueva o genere la adaptación, Ujú. lo que pretende básicamente es que tú no te mueras, que tú sobrevivas. No, no. ¿Cómo? Pues te va a crear, como hablamos en el capítulo del cerebro, te va a dar los recursos que necesites para que tú no te mueras. Y si para eso tengo Ujú. que joderte las vértebras torácicas y te tengo que dar una curvatura así, pues te la voy a dar. Porque Claro, necesito. es más eh, barato. exacto, es más barato hacerte esto que generar un proceso de adaptación mecánica en la víscera, principalmente porque la víscera no tiene tanta representación sensorial ni motora a nivel del córtex. Eh, y por eso las escoliosis, por lo menos para mí en consulta, son tan. Cuando te llegan a consulta, ¿qué hago? ¿Dónde le pongo la alza? ¿Le pongo alza? ¿Le quito la No, escoliosis? no, No se la quito. no, no, no. No toques Es de alza nada. exacto, De exacto. alza Bueno, nada. exacto. Es No, como, a no ser que lo veamos muy claro, ¿eh? claro, Alza muy nada, claro. chicos. Exacto. Es como cuando te llegan las escoliosis, las auténticas escoliosis, porque las actitudes escolióticas, bueno, son adaptaciones que a lo mejor son adaptaciones mecánicas temporales por algo que está pasando parecido, que una vez Ujú. solucionemos ese problema, debe de desaparecer esa adaptación escoliótica, entender, solucionar problemas, nosotros dando nuestros recursos, pero lo más seguro es que apoyándonos en compañeros, ¿no? Casi siempre. Pues Como bien Brain lleva haciendo 4 directos hablando sobre esto, por favor, y al canal a por verlo porque es supuesto. que son buenísimos, tío, que estáis perdidos por bailes de TikTok. Ir a ver este tipo de contenido, cojones. Total, que la diferencia, ¿no? Entre cuando te llega una escoliosis real en consulta y cuando te llega una actitud escoliótica, el quebradero de cabeza que nos da a los podólogos una escoliosis porque se mueven, generan adaptaciones a otros lados, porque al fin y al cabo, como bien creemos este señor y yo, y como bien creen otras personas, esa escoliosis puede ser el resultado de una compensación que te da tu cuerpo o que te quita tu cuerpo para que tú no te mueras. Entonces, si tú le fastidias, típico, ¿no? De, oye, tienes una escoliosis a nivel dorsal, bien como tú dices, de T8 a T12, esto te está provocando una cadera más alta que otra, te pongo un alza de 5 milímetros en una pierna porque sí, porque en la radiografía sale. Date cuidado porque es que no se adapta al alza, es que desde que tiene el alza ha empezado con dolores en otras partes, es que, claro, es que tu cuerpo te O está va diciendo, peor. claro, tu cuerpo te está diciendo que me muero, que no me puedes quitar esto, que me muero, que aquí está rozando una costilla con el hígado. Y si rozo una costilla con el Ujú, hígado, te voy a generar un corte en ujú. el hígado que lo voy a dejar sin poder metabolizar la grasa y te voy a fastidiar, pero bien, ¿vale? Es totalmente así. Es totalmente así. Yo para mí esa es la teoría. Aparte del hecho de que aquí dentro. Ah, vale, se quedó sin conexión. Pa, 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 pa. Pa, Pues pa, bueno, a pa, lo que pa. íbamos.
Aguanten en el canal. Señal de sin conexión. Sí, sí, señor. Dicho, me gustaría comentar una cosilla importante, que es el hecho de que nuestra columna vertebral es nuestro eje central, ¿sí? Exacto. Dentro de esto, es decir, de Sí, todas formas, nosotros recordad una cosa, que en el feto lo que se llama es la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, para los que sí. no estamos entendidos o los que no estáis entendidos en estas frases, es la evolución que tú tienes del feto, es decir, cómo se está desarrollando tu feto, recapitula cómo ha evolucionado la vida en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, tú primero empiezas siendo un renacuajo anfibio, luego de este renacuajo la cabeza va primero, crea un Siempre. eje central donde se parte el cuerpo en dos mitades. Entonces, estas dos mitades reciben sus extremidades y una vez las extremidades se han diferenciado, estas dos mitades casan. ¿Correcto? Sí. ¿Qué pasa? Que por cierto, por lo que estáis viendo, estas dos mitades bueno, es como una dicotomía, es como una separación a través de la columna. Por lo tanto, no somos nunca dos mitades simétricas. De hecho, la simetría perfecta puede indicar incluso lo que conocemos actualmente como alguna patología. Cuidado, Sí, porque entonces sí, sí. significa que las dos zonas del cerebro trabajan simétricas y resulta que eso no es del todo útil o del todo efectivo para la No, vida. Aquí dejo el dato. no solo eso, sino que además el giro, o sea, el giro visceral del tubo embrionario que se da a partir de de ese partimiento que, como bien dice Brain, por la Ujú. columna vertebral, una vez ya aparece esos filamentos de notocorda, empieza nuestro giro de tubo digestivo, ¿vale? No se ha dado del todo correcto. ¿Y por qué pasa esto? Porque unas vísceras empiezan a girar hacia un lado, ¿vale? Y las vísceras que le que van desarrollándose en consecuencia, se van girando hacia otro. ¿Por qué esto es importante? Porque esto parece un coñazo. No es un coñazo. En función de cómo se giren esas vísceras, se van a disponer tus ligamentos, tus fascias, tus nervios, tus músculos y el desarrollo de los huesos a posterior. ¿Te has fijado la importancia que tiene que no haya una Que no haya simetría? simetría. Que no haya una simetría. Y aparte de esa gran parte de responsabilidad que tiene los hemisferios cerebrales, como dice Brain, tenemos una víscera que es el hígado, que es enorme, y que es súper importante, ¿vale? Que gire correctamente como gira en sentido hacia las agujas del reloj, hacia la derecha, encajándose más hacia la parte derecha porque es donde más espacio va a tener para desarrollarse. Porque a nivel izquierdo tenemos estómago y bazo que le quita un poco capacidad a ese hígado, aunque la cola del hígado se mete aparte de pasar por el centro del cuerpo, se mete también en esa parte del estómago y empuja al bazo hacia atrás y empuja al Ujú. riñón hacia abajo. Y eso es importante porque en función de este empuje se van a desarrollar nuestras tensiones musculares, nuestras tensiones, y a partir de esas tensiones musculares, nuestras tensiones óseas. Luego, fijaos lo importante que es que haya un buen desarrollo de esa columna vertebral para partir al cuerpo, para que no hacerlo de manera simétrica. Que Vale. hablábamos en lo del shell, Ujú. de que es importante de asemejar, ¿vale? Pero nunca podemos llevar al 50-50. Fijaos en el tema, en el detalle de esto, que las vísceras, desde que nosotros somos pequeños, las vísceras siempre están formadas. Es decir, por lo tanto, el cuerpo ya se mueve en el mismo sitio. Sin embargo, entonces, a partir de las vísceras internas, nuestro cuerpo empieza a crecer. Cuando Exacto. nosotros tenemos las partes de crecimiento, y esto es conocido con los hijos, la gente que nosotros estáis escuchando, que tenéis hijos adolescentes, preadolescentes o ya han pasado estas etapas, sabréis que cuando abrís la puerta de la habitación, puede que un día os encontréis un niño de una forma y al día siguiente os encontréis el niño con las piernas más largas o una pierna más larga, un brazo más largo. Es decir, es como una mutación constante que hemos sufrido todos. Entonces, este componente estructural de mutación constante depende de lo que se haga en esta época con este cambio concreto, que a lo mejor tengo una pierna más larga. Esta simetría que nosotros tenemos ya en crecimiento también se atribuye a una simetría en las glándulas hipofisarias, como puede ser el desarrollo hormonal diferente, que entonces también provoca aún un cambio de tensiones diferente a nivel muscular y en toda la cascada hormonal que nosotros tenemos. Entonces, idiopática, bueno, no sabemos el origen concreto, si son las tensiones, si son las vísceras, si es la evolución, si son los mecanorreceptores, si son las hormonas. Pero Esa es la uno de palabra. estos, uno de Está jodiendo estos, la marrana. Está jodiendo la marrana. Fijaos, voy a comentar al hilo de esto que tú dices, te comento el caso de una persona que me ha llegado ya a consulta, tío, que me viene, porque aquí en Sevilla, ahora para el Rocío, ¿no? Típico de aquí de Andalucía,
las costureras, no es coña, las costureras y las sastres son unas grandes mandadoras de tienes un hombro más alto que otro, tienes una cadera más alta que otra, porque cuando tomas medidas de pie, ¿vale? Y me mandó una paciente que ya estaba conmigo en trabajo postural y total, que la mandaba porque al tomarle medidas le dio un hombro más alto que otro. Entonces ella sufría de dolores de hombro y me dijo, tío, ¿esto puede tener que ver con que yo tengo una cadera? Y le digo, sí, pásate. Y estuvimos pasándole y la estuve viendo tal y no había escoliosis real, había una actitud escoliótica. Fíjate tú, hasta de dónde llegaba esa actitud escoliótica, que cuando me empecé a hacer la batería de preguntas, desorganizaciones hormonales, o sea, a nivel de regla, a nivel de alteraciones de conducta fuertes, de tal, y ella siempre ha referido que su ojo dominante es el derecho, tal, bueno, pues le viene a que el esfenoides, una ala del esfenoide tiene menos capacidad de compensación que otra. Esto ha alterado la silla turca, que es donde se asienta el hipocampo, en lo que es la hipófisis, lo que es nuestro centro de regulación hormonal, y esas tensiones que está generando el esfenoides, ¿vale? Es lo que está desorganizando la capacidad, bueno, es lo que está desorganizando la capacidad que tiene su columna vertebral de adaptarse al entorno humano. Y esto es lo que tú ves a simple vista como un hombro así. De nuevo con esto vuelves a recordar lo que os acabo de decir. La Exacto. ontogenia recapitula la filogenia, es La decir, filogenia. el desarrollo del cráneo para no tener este tipo de deformidades a la hora de ser adultos, Exacto. empieza con un buen desarrollo del cráneo, una buena situación de todas las piezas óseas y una congruencia articular en todas las piezas óseas y las fontanelas que nosotros tenemos, porque estas fontanelas, tal como hablamos del cráneo con el foramen magnum, que le damos mucha importancia, las articulaciones de la cabeza al principio no pueden estar soldadas y por lo tanto tampoco pueden tener las bases, como ha dicho, esta zona de la silla turca donde se asienta tanto la regulación hormonal como los patrones, como los patrones, lo que tenemos gratis en el cuerpo. Exacto. Cuando se asienta todo esto, si hay de nuevo un problema anatómico, no resurgirá un problema fisiológico que remitirá en un problema funcional. Funcional. Es decir, es una cadena de acontecimientos y todo porque el cráneo o esta salida de columna no están bien casadas cuando en la primera estadio de que tú eres un renacuajo en el estómago, en la barriga de tu madre. En la barriga de tu madre. Entonces, muy importante porque la columna, aparte de vamos a hacer un poquito de consenso, aparte de nuevo, esta posición en curvas esencial para la amortiguación. la amortiguación y el mancheo. Es decir, si nosotros también tenemos un tobillo y un dedo que lo que hacen es un trabajo elástico de feedback, esta bajada y subida del cuerpo en el centro de gravedad nos provoca que no nos hagamos daño ni haya chafamientos de discos. Exacto. Entonces, la posición a nivel del plano sagital es esencial, estas curvaturas. Entonces, analizando las curvaturas nos damos cuenta que la torácica se mueve mucho menos y se mueven mucho en rotación, de nuevo para provocar un avance de braceo eficaz. Sin embargo, no se mueven mucho más. ¿Por qué? Porque tienen cosas que proteger. Las vísceras. Entonces, cualquier tipo de falta o de hipertensión con cavidad, convexidad dentro de estas zonas, estamos divagando de nuevo y especulando. Sí, pero es fabuloso. ¿Dónde podemos acabar alterando nuestras vísceras? Entonces, ¿por qué nuestra columna se sitúa así? Pero vamos a ir bajando, de esta, la torácica. ¿Tienes algo más que añadir de la torácica? ¿Pero dónde vas, alma de cántaro? ¿Qué te creías? ¿Que te íbamos a dejar toda la espalda machacadita con lo que es la espalda en un solo episodio? Hay más próximamente, porque esto solo es el comienzo de hablar de la espalda. Chao, chao. Y hasta aquí llega el episodio y la expansión de la podología de hoy, de la mano de Big Bang Podiatry. Si te ha gustado, ayúdanos con tu like y un bonito follow en nuestro Instagram y YouTube en @BigBangPodiatry. Nos vemos en el siguiente estallido de sabiduría. Chao, chao.